Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo devocional en esta, su casa, su emisora, Nuevo Continente 1460 AM y nuevocontinente.org. Les saluda Uriel Montoya. Qué gusto es compartir con ustedes este tiempo especial para hablar con Dios. Y cuando decimos hablar con Dios, es porque Él también tiene algo que contarnos. Dios quiere comunicarse siempre con su gente, con su pueblo, y es por eso que nos dejó la bendita palabra de Dios. Quiero invitarlos, mis amigos, para que leamos juntos lo que dice el Señor en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias en este maravilloso tiempo que tú nos permites para compartir juntos de tu palabra y recibir de ti la consolación, recibir de ti, Señor, la instrucción, recibir también de tu parte ese amor y esa compasión que tú tienes por la humanidad. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús, damos gracias a ti, Padre bendito, por este tiempo devocional. Que sea tu Santo Espíritu tomando el control de nuestras mentes y de nuestros corazones. Capítulo 7 de Lucas. Es uno de esos capítulos donde vemos al Señor actuando, al Señor obrando, haciendo diferentes tipos de sanidades. Y desde los versículos 11 al 17, versículos que ya leímos, vemos también una muestra de amor y de compasión de nuestro Señor Jesucristo en la vida de una persona, de una viuda, la viuda de Naín. El título para este devocional es El consuelo del Salvador. Díganme si una palabra de consuelo o una palabra de ánimo no cae bien en cualquier momento. Y bueno, el Señor trajo ánimo y consuelo en el momento justo, en el momento adecuado, preciso, que necesitaba esta madre. Una madre desconsolada, una persona que estaba viviendo una vida terrible, una situación que uno no desearía que le pasara a nadie, pero que en este mundo estamos todos expuestos a padecerla. Yo sé que a esta hora que nos están escuchando, hay muchas personas que están pasando por momentos de angustia, por momentos de tristeza, de dolor. Y qué dolor tan grande como es la pérdida de un hijo. Yo sé que todos los padres que han experimentado esta situación tan dolorosa se van a identificar con lo que estaba sintiendo esta viuda en ese momento en que su hijo muere. Era su único hijo. Era tal vez esa persona que le ayudaba en el sostenimiento de su casa. Era una persona pobre, porque esa era la condición de esta mujer. Pero saben, amigos, Dios conoce todo problema y también ese momento exacto, la hora exacta para socorrernos. Esto fue lo que sucedió con la viuda de Naín, una viuda que estaba en profunda tristeza, con un pasado doloroso. Era una viuda y además de eso pobre. Como les decía anteriormente, tal vez la única forma que ella tenía de ayuda económica era su hijo, y este hijo muere. ¿Qué podemos ver aquí también en esta situación? Que es un pasado doloroso, pero también revela un presente desconsolador. Su último apoyo se desvaneció. ¿Qué hayan ustedes en una situación como esta? Un momento de dolor terrible, una situación trágica. Tal vez ella se siente desamparada,
Se siente sola humanamente y mira hacia adelante y ve un futuro lleno de desesperanza. El hijo, en cuyo auxilio confiaba, estaba muerto. Pero ¿saben? Ahí viene la intervención de ese Salvador que consuela, un Salvador rico en consolación. La Biblia nos dice que Dios es Dios de toda consolación y bueno, es en este momento en el que el Señor Jesucristo está demostrando lo que Él es como Dios y también como Salvador y como ese Dios rico en amor, en misericordia y en consolación. Esta es la situación que se está viviendo en este momento. Eso es lo que está pensando esta mujer, esta viuda, la viuda de Naín. El dolor, la tristeza y la desesperanza hacen parte de este momento que está viviendo esta mujer. Mira para todos lados, tal vez buscando ese consuelo, esa ayuda, y sí, hay una multitud acompañándola, pero se siente sola. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? Que podemos tener gente alrededor, gente que se preocupe de pronto por nosotros, pero nos sentimos solos, porque siempre en nosotros va a hacer falta esa parte que viene solamente de un Dios bueno, de un Dios compasivo, que mira nuestras necesidades y que llega en el momento justo. No se le olvide, amigo, amiga que me escucha hasta ahora, el Señor conoce todo problema y también la hora exacta para socorrernos. En ese momento justo, en ese momento preciso, ahí vamos a tener la intervención de Dios. Y eso es lo que seguimos viendo en esta narración de Lucas capítulo 7 del versículo 11 en adelante. Porque ahí viene el Señor, Él va pasando con sus discípulos. Dice que poco después, y ese tiempo después se refiere a la sanidad que hace al esclavo del centurión romano. Después de hacer esta sanidad, es lo que sigue relatando Lucas en el versículo 11, porque dice, poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín. Y dice que había una multitud numerosa que lo seguía. Y cuando Jesús llega a esa aldea, a la ciudad de Naín, o a esa población de Naín, se encuentra con una procesión fúnebre. Así lo relata la Nueva Traducción Viviente. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y esa gran multitud de la aldea que la estaba acompañando. Como les decía, mucha gente alrededor de ella, pero totalmente desconsolada, triste, desesperada. Y no es para menos por la situación que ella está viviendo. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Así lo narra la Nueva Traducción Viviente. Porque eso es lo que nosotros tenemos. A un Señor y Salvador Jesucristo que está lleno de compasión. Y le dice, no llores. Así, sencillito. Eso fue lo que el Señor le dijo. No llores. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. ¿Se imaginan ustedes esa alegría de esta mujer? Lo que para ella era imposible. El dolor de haber perdido a su único hijo. Pero encuentra al dueño de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien le levanta el ánimo, la consuela diciéndole no llores y le entrega a un hijo vivo. El hijo que estaba muerto ahora es resucitado por un Dios poderoso, un Dios lleno de amor, de compasión, de misericordia, que trae consuelo a esa alma angustiada y desesperada. Ese es el Dios que tenemos, queridos amigos. Ese es el Dios al cual servimos. Y eso nos debe llevar a alabarlo, a exaltarlo y motivarnos a seguir sirviéndole fielmente. Dice que Jesús lo regresó a su madre. De un momento a otro, ese dolor, esa tristeza, ese desconsuelo se convierte en alegría, en regocijo, en esperanza y en alabanza a nuestro Dios. Dice también aquí el texto que un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Fíjense que ahí estaba la alabanza, la respuesta también del pueblo al ver lo que había ocurrido delante de sus propios ojos, un milagro.
alguien había resucitado. Dios ha visitado hoy a su pueblo. Bueno, también a ustedes, amigos, hoy el Señor ha llegado también a hablarnos, a traernos consuelo, a visitar tal vez ese corazón roto, ese corazón destrozado, esa alma afligida por alguna situación, tal vez similar a la que estaba padeciendo esta viuda por la pérdida de un hijo, o de pronto otras situaciones que pueden estar viviendo cada uno de ustedes, pero que hoy el Señor quiere recordarnos, por medio de su palabra, que Él siempre llega a tiempo y que Él sabe lo que cada uno de nosotros está viviendo o está padeciendo. Lo que debemos hacer nosotros es alabar a Dios, aún en medio de esas circunstancias adversas. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, pero también quiere que nosotros tengamos total confianza en Él y que sea cual sea la situación, tengamos una actitud de adoración, de espera, de calma, de tranquilidad. Yo sé que no es fácil, porque somos seres humanos, pero pidámosle al Señor que nos dé ese discernimiento y esa sabiduría para saber enfrentar cada uno de esos momentos dolorosos. Dios conoció la situación de esta viuda, Dios conoce su situación, Dios sabe lo que usted está viviendo, lo que usted está padeciendo, y Él va a obrar. Tal vez el Señor permita que pasemos por un tiempo de prueba, por algún tipo de desiertos en nuestra vida, pero siempre debemos estar conscientes del poder de Dios y de esa intervención que Él puede hacer en el momento que Él quiera. Conforme a su voluntad, el Señor va a obrar y va a actuar en esa circunstancia, en esa situación tan difícil que usted está viviendo, así como la que estaba pasando la viuda de Naín. Entonces, para resumir un poquito lo que hemos hablado hasta el momento, hay una situación dolorosa, una viuda que ha perdido a su único hijo, al que tal vez era el sustento de la casa, el que la ayudaba porque era una viuda además de esto pobre, con un pasado doloroso, un presente desconsolador y un futuro de desesperanza. Pero ahí viene la parte buena, y es la intervención de un Salvador compasivo, un Salvador rico en consolación. El Señor vio la tristeza humana y se conmovió. Nadie puede condolerse como lo hace el Señor, porque Él conoce todo de nuestra vida. Él es nuestro creador. Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que sentimos, Él sabe de lo que estamos viviendo. Por eso acudamos siempre en oración a ese Salvador compasivo. Como les dije también anteriormente, había una multitud que acompañaba el féretro, una procesión que iban para enterrar a este joven, pero ninguno de ellos, por más pesar, por más tristeza que sintieran, pudo hacer o podía hacer lo que el único Dios, dueño de la vida, el Todopoderoso, podía hacer. Había gente a su alrededor, pero solo el Señor vio la tristeza de ella y se conmovió de tal manera que intervino en esa situación, porque Él sintió pesar, sintió tristeza. Recordemos que el Señor, en su humanidad, era igual, se identificaba con nosotros en los sentimientos, en lo que Él vivía, en lo que Él podía ver. Así como nosotros, Él también podía sentir esa compasión, con la diferencia que es Dios, y podía obrar y hacer lo que esta mujer estaba necesitando en el momento justo. El Señor no simplemente se quedó ahí estático. Él no puede pasar sin ayudar a esta mujer. Las demás personas estaban ahí, pero no podían hacer nada. Pero el que tenía todo el poder tuvo misericordia, tuvo tristeza, sintió pesar, se identificó con el dolor de esta mujer y ayudó. Y con una breve palabra de consolación, pero sincera del corazón del Señor, le dice: no llores. Quiero que vayamos un momentico a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, donde dice así la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amigos, aquí en esta tierra todo es pasajero, la misma muerte, el llanto, el dolor. Por eso en Apocalipsis 21:4 el Señor nos está dejando una promesa que debe siempre permanecer en nuestra mente y nuestro corazón,
que en la gloria, cuando estemos con el Señor, cuando Él venga a reinar aquí en la tierra en el milenio, va a ser ese reino justo. Y Él mismo se encargará, como dice aquí la Escritura, de enjugar, de secar toda lágrima de los ojos de los seres humanos. Ya no habrá más muerte. Cuando el Señor esté reinando, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Las primeras cosas pasaron, dice así la Escritura. Y bueno, eso fue lo que el Señor también le dijo a esta mujer en este momento en el que se encontraba llena de dolor y tristeza. Así, de sencillo, no llores. Aquí estoy. Yo te voy a ayudar. Yo tengo el poder para devolver la vida a este hijo que has perdido. Me imagino el rostro de esta mujer cuando se acerca a Jesús, tal vez a abrazarla, a consolarla, a llenarla de ánimo y diciéndole no llores. Y cuando el Señor da una orden, ese Dios que es todopoderoso, pues yo me imagino que esta mujer inmediatamente dejó de llorar porque sintió el poder del Señor y esa bondad con que le estaba hablando. En Isaías capítulo 25, versículo 8, mire que también nos habla de este contexto, del poder del Señor Jesucristo y cómo Él va a destruir la muerte. Porque dice así la Escritura, Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Bueno, esto lo experimentó la viuda de Naín cuando el Señor le dice, no llores. Y después de eso, el Señor hace su intervención. Esa intervención suave, sin shows, sencilla. Solamente Él toca el féretro. Ahí vamos a otro punto importantísimo, y es que nosotros tenemos un Salvador que consuela, que es compasivo, que alienta y que socorre en el momento justo. Y el Señor Jesucristo, con el poder que tiene por ser Dios, da esa palabra de poder, una palabra de poder que sigue a la palabra de amor. Con amor le dijo no llores, la consoló, pero ahora con poder dice, tocando el féretro, levántate. Dice así la palabra de Dios que Él se acerca al ataúd, lo toca y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Y el Señor le dice, joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Esa fue la palabra de poder que solamente podía dar ese Salvador que es rico, que es bueno, que es lleno de misericordia y que consuela en el momento justo. ¿Cuántos de nosotros hasta ahora también estamos necesitando que el Señor dé esa palabra de poder en esa situación que estemos viviendo? Mire lo que nos dice el Salmo 33, versículos 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho, así. Eso fue lo que se experimentó en este momento cuando Él toca ese féretro y da esa palabra poderosa, levántate. Pidámosle al Señor con mucha humildad que se apiade de nosotros y nos ayude en esa situación que estamos viviendo. Una situación que puede ser muy similar a la de esta mujer, la viuda de Naín. Asimismo, los que están muertos espiritualmente van a resucitar por la palabra del Hijo de Dios. De pronto alguna madre que nos escucha a esta hora y ha estado orando por ese hijo perdido, tal vez en la droga, ese hijo que no quiere saber nada de Dios. Bueno, hay que seguir clamándole al Señor para que Él también dé esa palabra de levantarse de entre los muertos y sea resucitado de esa muerte espiritual en la que todo el mundo que está sin Cristo, pues lastimosamente está viviendo. Que el Señor dé esa palabra, pero madres, padres de familia, no dejen de clamar y de orar al Señor, porque haga esa obra en sus hijitos. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Si levantó de la muerte a este joven que ya prácticamente estaba a punto de ser enterrado, y llega el Señor y hace esa obra de misericordia y lo levanta de entre los muertos, lo resucita, dando a entender también que Él tiene el poder para dar vida y resucitar a los que están muertos en delitos y pecados.
Pidámosle al Señor el consuelo en nuestra vida, en lo que se está viviendo en este mundo, en esta nación, donde lastimosamente todos los días hay noticias tan tristes, tan desgarradoras, hay tragedias por cosas naturales, por avalanchas, por derrumbes, hay tragedias en las casas porque alguien sencillamente se vuelve loco y asesina a una madre, a unos hijos, luego se suicida. Personas que toman esa mala decisión del suicidio y queda la familia, queda la gente ahí desconsolada. Pero saben, Jesús tiene todo el poder para consolarnos, llenar esos vacíos y permitirnos ir caminando ya con el consuelo que Él nos da. Ese Dios de toda consolación, ahí va a estar dispuesto para caminar con nosotros. Eso fue lo que recibió esta madre que ahora es consolada. ¿Quién puede describir los sentimientos de una madre? Bueno, solamente la misma madre y el mismo Señor y Dios que nos conoce a todos. Ahora imaginemos un poquito cómo será cuando el Señor resucite a todos los muertos en Cristo. Eso lo dice primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Saben, amigos, que esta es una palabra también de consuelo para nosotros? El saber que si hemos perdido a un familiar, a un ser querido que ha estado caminando con Cristo, pues nos vamos a encontrar, nos vamos a reunir nuevamente. Y esa es una palabra de consuelo para nosotros también hoy. El Señor nos está diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor tiene el poder de resucitar. La muerte ya no tiene el control porque Él la venció en la cruz. Y sí, puede ser que muramos físicamente, pero hay una resurrección en la persona de Jesucristo. En Juan 11, versículos 25 al 27, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Palabras de ánimo, palabras de consuelo. ¿Hemos perdido algún familiar, algún ser querido, algún hermano de la iglesia? Bueno, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque el Señor dijo, yo soy la resurrección. Estas son palabras de ánimo, palabras de consuelo, que vienen de parte del mismo Dios. Y teniendo presente todo esto que el Señor nos está hablando, pues yo creo que nos vamos llenando de mucho ánimo, de mucha tranquilidad y de paz en nuestros corazones, porque esto que está registrado aquí en Lucas capítulo 7, del versículo 11 en adelante, y bueno, y todo el capítulo de Lucas, donde habla de esa obra milagrosa del Señor en algunas personas, pues todo esto nos lleva a creer en el poder de Dios, en ese Dios que consuela, en ese Dios que nos levanta cuando estamos caídos, y que cada uno de estos milagros son para la gloria de Dios. El muerto habló, dice la escritura, que el Señor le dice levántate, y de una vez este muchacho estaba hablando y él lo entrega a su madre. Y ahí vemos a una madre desbordada de alabanza y de gratitud. Las personas que estaban de luto junto a esta mujer unen sus voces en esa alabanza que dio esta madre llena de gratitud pues por lo ocurrido. Esa mujer que estaba en desesperanza ahora tiene nuevamente esa esperanza en que va a salir adelante, y nos imaginamos que esta mujer fue una mujer comprometida con la causa de Cristo luego de recibir este milagro tan grande. Dice también la Biblia en el versículo 17 que todo el país habló del milagro. Leamos el versículo 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Ven? Lo que dijo esta mujer, y los que vieron este milagro no se quedaron callados, sino que glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visto a su pueblo. Palabras de ánimo, palabras de consuelo que trajo el Señor Jesucristo
Pero no solamente fueron las palabras, sino el hecho como tal, cuando Él levanta a este joven que ya había muerto. Y la respuesta de la gente: glorificar a Dios. Glorificaron al Señor. Dios ha visitado a su pueblo. Reconocieron que Jesús es Dios. Saben, amigos, así debe ser con todos los que hemos pasado de muerte a vida. Que tengamos siempre palabras de alabanza y de gratitud a Dios por traer esperanza a nuestra vida, porque nos ha dado un propósito para que mientras estemos aquí en esta tierra, le sirvamos y le alabemos. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Y cómo lo ha visitado? En la persona de su Hijo Jesucristo, quien vino a ponerse en el lugar nuestro en esa cruz. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con un propósito: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la respuesta nuestra: reconocer que Dios, que es rico en misericordia, ya se ha acercado a nosotros, nos trajo esa paz. El ser humano estaba muerto en pecado y el Señor nos dio esa vida juntamente con Cristo, así lo dice la Escritura. Así que respondamos con alabanza, respondamos con gratitud. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que seamos como los de Tesalónica, esta iglesia donde el apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, los felicita de alguna manera por la forma en que ellos han respondido al mensaje del Evangelio. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esa es la respuesta que tuvo la viuda de Naín y toda la gente que vio ese milagro de parte de Dios. Esa obra del Señor Jesucristo cuando levanta a este joven que ya estaba muerto. Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta también, teniendo en cuenta que nosotros hemos sido resucitados? Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Que tengamos una actitud de alabanza y de adoración a nuestro Dios como respuesta por ese milagro que Él ya ha hecho en cada uno de nosotros, el de darnos vida abundante. Esperamos, amigos, que hayan recibido consuelo y ánimo con este ejemplo que nos trae el Señor en su palabra, con la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Recuerden, Dios es rico en consolación. El Salvador, el Señor Jesucristo, conoce nuestras necesidades. Él conoce lo que usted en este momento está viviendo. Ya hizo lo que tenía que hacer principalmente, que era darnos esa vida espiritual. Nos reconcilió con nuestro Padre Celestial gracias a esa obra en la cruz, esa obra de intercesión, la redención que todos sabemos que Él hizo en esa cruz. Pero también asimismo, Él tiene el poder para ayudarnos en eso que usted está viviendo, en eso que le está causando tristeza en su corazón. Nuestra oración como ministerio radial es que Dios se compadezca de cada una de sus necesidades, que Dios traiga consuelo, que traiga aliento, que traiga ánimo y nuevas fuerzas para continuar. Mientras estemos aquí en esta tierra tenemos un propósito, y es el de exaltar el nombre de Dios, de hablar de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él es, porque Jesucristo es Dios, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor, que nos consuela, ese Dios que nos llena de esperanza, de paz, ese Dios compasivo, que está extendiendo su mano, llena de amor y misericordia, para que todo aquel que se arrepienta vaya a Él y tenga esa vida eterna. Y así como el hijo de esta viuda fue levantado de los muertos, así hoy
El Señor está extendiendo su mano y está diciendo a todo aquel que se arrepiente de corazón y que lo busca: levántate, yo te perdono y te doy vida eterna, vida abundante. Le damos gracias al Señor porque Él nos mira con amor y se compadece de cada una de nuestras necesidades. Así que mucho ánimo y sigamos confiando en el Señor. Tenemos un Dios vivo, un Dios que es todopoderoso, un Dios que nos levanta y que nos dice en este día: no llores, yo estoy contigo, aquí estoy para consolarte, aquí estoy para ayudarte. Tal vez otros te han dejado, te han abandonado. Yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo devocional. Esperamos seguir siendo de bendición. Continúe con la programación de Nuevo Continente, 1460 AM y nuevocontinente.org. Se despide su amigo Uriel Montoya Londoño. Un abrazo.